Bueno, mi nombre es Natalie Cortés. Voy a hablar sobre mentiras y verdades, sobre la innovación. Este es un término que nosotros hemos muchas veces mal usado, entonces voy a tratar de dar la mejor explicación al pobre término innovación. Y este coloquio está enfocado para entender la innovación desde la gerencia. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces como les decía, es un coloquio para entender la innovación desde la gerencia. La manera como quiero abordar el tema es poniéndonos a pensar en 7 enunciados que afirmaré o desmentiré a medida que vamos progresando en la charla que vamos a tener hoy. Estos son los 7 enunciados que voy a tratar de desmentir o afirmar hoy. Entonces, el primero es la innovación tiene que generar riqueza. El segundo es la innovación es un verbo y un sustantivo. El tercero es la innovación es un proceso de copiar y pegar. El cuarto es la innovación es una capacidad empresarial. El número 5 es la mejor estrategia es innovar. El número 6 es cuando mi empresa está en crisis, es el mejor momento para innovar. Y el último es el éxito de la innovación es culpa del gerente. Entonces, nuestro primer enunciado es la innovación tiene que generar riqueza. Quiero empezar definiendo en términos de la crisisología, que es de lo que habla Álvaro Marín, ¿qué es riqueza? ¿Qué es la riqueza? La riqueza es igual al superávit en el flujo de caja en un periodo de tiempo estipulado. Para evitar el tema de la estacionalidad, en algunas empresas, digamos que este tiempo que vamos a medir el flujo de caja es un año. Esto quiere decir que la riqueza es la diferencia acumulada entre los ingresos de la operación y los egresos totales. Teniendo esta definición de riqueza, ahora puedo comenzar a hablar sobre la definición de innovación. Pero para hablar de innovación voy a comenzar diciendo que no es innovación. Entonces, una idea no es innovación, es simplemente una invención. Por ejemplo, cuando una persona entra a un bar y comienza a rayar una servilleta o un papel en un restaurante, él genera una idea, pero a esto no se le llama innovación, a esto simplemente se le llama una invención. Es algo que yo tengo en mi cabeza, que lo puse en un papel y pare de contar. Pero digamos que a esta idea la vamos a materializar y le adjudicamos un proceso de creación, o si es una idea de tecnología, le generamos un mock-up o un prototipo. Entonces allí ya vamos a llamar esto un invento. Nosotros somos muy buenos generando inventos, pero no todos somos innovadores. Porque para que se llame innovación necesito ponerle un modelo rentable de negocio y monetizar esta idea. De lo contrario, yo no puedo hablar de innovación, porque la innovación sí tiene que generar riqueza. Entonces, para que esta innovación, otra vez repito, la podamos llamar innovación, tiene que ser una idea que hayamos prototipado y que además nos genere dinero. De esta manera, este enunciado de que la innovación tiene que generar riqueza es verdad. Nosotros no podemos llamar innovación a un cambio o a una mejora, o por ejemplo, cambié todos los computadores de mi empresa, por ende estoy innovando. No, yo no estoy generando allí ningún tipo de riqueza. Estoy generando simplemente un cambio de tecnología para no volverme obsoleto. Pero yo allí no estoy generando ningún tipo de riqueza y ya definimos qué es riqueza. Quiero que quede muy claro qué es riqueza, porque de aquí en adelante voy a hablar mucho de ese tema, de qué es riqueza y por qué la innovación tiene que generar riqueza. Entonces, este enunciado es verdad. Nuestro segundo enunciado es la innovación es un verbo y un sustantivo. Fíjense bien que innovación acá quiere decir dos cosas a la vez.
Por un lado, innovar es un hacer, lo que lo convierte en un verbo. Pero pues que ¿cómo lo hago? Bueno, por medio de la ejecución de actividades y rutinas entrelazadas a lo que yo o a lo que a muchas personas que trabajan con innovación le llaman proceso. Por otro lado, la innovación trae como resultado nuevos procesos, nuevos modelos de negocios, nuevos modelos organizacionales, nuevos mercados, nuevos productos, a lo que también se le llama un qué, que eso quiere decir que es un sustantivo. A veces desde aquí parte la confusión, como no es claro que innovación significa las dos cosas a la vez y además tiene que generar riqueza, los gerentes confunden esto llamando innovación a cualquier cambio o mejora que ellos generen en sus empresas. No sé si recuerdan en estos días una frase publicada en el chat diciendo que en los dos extremos de toda innovación aparecen personas. Son personas las que innovan, entonces aquí lo enuncio de tal manera que suene como un verbo. Si las personas innovan es porque están haciendo algo. Y por otro lado, son personas las que disfrutan de la innovación. Si es algo que ellos disfrutan, eso quiere decir que es un qué, eso quiere decir que la innovación también es un sustantivo, es un resultado, es un producto nuevo, es algo que yo puedo tocar. Entonces, la innovación son dos cosas, es un verbo y es un sustantivo. Es un verbo porque es un hacer, son actividades que los gerentes desarrollan o sus equipos de trabajo desarrollan para poder generar un resultado que también se llama innovación. Entonces, la innovación y es un verbo, es un hacer y es un sustantivo porque es un qué. De esta manera, este enunciado es verdad. El siguiente enunciado es, la innovación es un proceso de copiar y pegar. Supongamos que yo tengo una empresa y estos son todos los recursos de mi empresa y esos recursos yo los tengo que destinar a generar riqueza. Si una empresa no genera riqueza, la empresa no debería existir. Es uno de los postulados fundamentales de la crisiología y es que todas las empresas deben generar riqueza. Entonces, yo acabo de mencionar que la innovación son unas actividades entrelazadas entre sí para generar riqueza. Entonces, para esta empresa, la innovación toma parte de los recursos y yo tengo un amigo que me dice, oiga, venga, pero yo quiero innovar también en mi empresa. Entonces, él decide copiar este esquema de las actividades que yo hago para poder generar riqueza por medio de innovación. Y él dice, bueno, listo, pues yo quiero copiar su proceso y voy y lo pego en mi empresa. Pero entonces resulta que de todos los recursos que yo tengo, él solo tiene algunos, lo que hace que él solo pueda ejecutar ciertas actividades con estos recursos que él tiene. Al final del ejercicio, él gastó un montón de tiempo, dinero, entre otros recursos, para darse cuenta que obtuvo algo diferente a la innovación. ¿Qué obtuvo? Bueno, pues hay algunos magos que no sé cómo hacen, pero pues les funciona el tema, pero es muy raro ver eso porque, como dijimos en un principio, la innovación está ligada a ciertos recursos. Si yo no tengo la misma cantidad de recursos, pues el resultado que obtiene una empresa y que obtiene la otra empresa van a ser muy diferentes. Entonces, esto me quiere decir que la innovación no es un proceso de copiar y pegar. La innovación necesita tener una cultura desarrollada en la empresa que esté enfocada estratégicamente en generar riqueza, cosa que todos estemos tirando para el mismo lado. Si no hay cultura de innovación en la empresa, muy probablemente no haya innovación en la empresa, porque cada una de las áreas y cada una de los individuos que pertenecen a esta empresa, pues están tirando para el lado que a ellos más les conviene. Entonces yo no puedo simplemente copiar y pegar un esquema o un proceso de innovación si yo no tengo estrategia para poder identificar y para que todo el mundo vaya en esta corriente de la innovación en mi empresa. Y eso se hace
por medio de la cultura y generando cultura en las empresas. Recuerdo que uno de los integrantes del chat estaba diciendo, creo que era el señor Moisés, que decía que era muy importante tener una cultura de innovación en la empresa y él tiene toda la razón. Yo primero tengo que generar una cultura de innovación en la empresa. Puedo tener algunas actividades estandarizadas, digamos que es lo más obvio que se puede tener en términos de proceso de innovación, pero definitivamente yo lo tengo que platanizar a mi entorno, a mi empresa, porque de otra manera no me va a funcionar porque no tengo los mismos recursos que otras empresas que sí están innovando, pues les está yendo bien con el tema. Entonces, esto de que la innovación es un proceso de copiar y pegar es mentira. Y hablando de recursos, al siguiente enunciado, y es la innovación es una capacidad empresarial. ¿Qué es una capacidad empresarial? Una capacidad empresarial es el uso inteligente de recursos materiales e inmateriales con el fin de realizar una tarea específica. Por ejemplo, hablamos de la capacidad de producción cuando hablamos de que una empresa utiliza sus recursos para producir un bien, o de la capacidad logística, cuando hablamos de que una empresa utiliza sus recursos para hacer llegar el producto al cliente. También hablamos de una capacidad de mercadeo. Eso quiere decir que la empresa tiene la capacidad de cautivar X número de clientes utilizando sus recursos. Entonces, de esta manera hablaremos de una capacidad de innovación que quiere decir que una empresa, teniendo ya algunos clientes, teniendo los recursos necesarios, puede generar innovaciones que me van a generar riqueza. Entonces, la innovación es una capacidad empresarial. Yo necesito recursos para poder innovar. Si yo no tengo recursos para poder innovar, yo no puedo innovar. Entonces, este enunciado es verdad. Ya explicado el término innovación, quiero entonces hablar de que si la mejor estrategia que yo tengo en mi empresa es innovar. Aquí voy a cambiar un poco el enfoque de la presentación y voy a hablar un poquitico de estrategia para que entendamos si la mejor estrategia que yo tengo en mi empresa es innovar o no. Entonces, este es el ciclo de crecimiento de cualquier empresa, pequeña o grande. Todas aquellas decisiones que me lleven a crecer mi empresa van a estar ligadas a este ciclo de crecimiento. Entonces, toda empresa inicia con la venta de algo, un servicio, un producto. Mi meta en este momento es, como empresario, llegar al punto de equilibrio. Para ello, yo debo penetrar el mercado, conocer muy bien a mi cliente y en esto me va a demorar un tiempo y voy a necesitar algunos recursos. La segunda etapa, necesito seleccionar a mis clientes teniendo una estructura rentable para poder rentabilizar mi mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que seleccionar solamente aquellos clientes que son rentables. Los malos clientes no son mis clientes nunca más. Para eso voy a necesitar tiempo y recursos. Pasando a la etapa 3 de maximizar, necesito tener un negocio recurrente, el cual me implica desarrollar el mercado actual, o sea, volver esos clientes que yo seleccioné como buenos clientes, buscar más de esos clientes. Y para eso me voy a tomar un tiempo y además voy a necesitar algunos recursos. Ahora sí, teniendo un negocio recurrente con buenos clientes, que son los que me pagan a tiempo, que son los que yo no tengo que batallar para que me paguen, yo no les tengo que embutir un producto que ellos no quieren, sino que ellos me buscan para comprar mi producto o para comprar mi servicio, yo puedo explorar nuevos mercados.
con mi producto actual o puedo desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio, porque allí yo ya estoy siendo un experto en lo que yo hago. Pero para volverme un experto en lo que yo hago, yo necesito tiempo y recursos. A esto yo le llamo una escalera de crecimiento. Son todas aquellas decisiones que me tienen que llevar a generar riqueza en un tiempo estipulado, que es lo que muchos llaman visión estratégica. Bueno, para mí la visión estratégica es esto, es una escalera de crecimiento donde yo tomo decisiones en cada una de las etapas en las que existe mi empresa. Entonces, si yo estoy hablando de que esto es estrategia y de que así es como debe crecer mi empresa, entonces yo me haría las siguientes preguntas. Si hablamos de que la mejor estrategia es innovar, yo les preguntaría, bueno, ¿y en qué etapa? ¿Y cuándo es el mejor momento? ¿Y para qué voy a innovar? Y además, ¿qué tipo de innovación voy a utilizar? Entonces, en la primera etapa, donde yo tengo que vender, donde estoy conociendo a mi mercado, donde estoy conociendo a mi cliente, pues las mejores maneras de innovar son en logística y en proceso, porque la logística y el proceso me van a generar riqueza. Si yo tengo un nuevo modelo logístico, si yo cambio mi modelo logístico para poder ahorrar costos, para poder ser más eficiente, pues estoy generando riqueza. Si yo cambio mi proceso para poder seguir dándole a mi cliente ese producto que le está pidiendo, eso me genera mi riqueza. Pero cuando yo estoy seleccionando mis clientes y además maximizando mi mercado, o sea, trabajando solamente con esos clientes que yo quiero que me compren, con esos buenos clientes, pues durante estas dos etapas yo no tengo por qué innovar. Allí lo que yo tengo que hacer es entender, focalizarme y masterizar lo que yo tengo y lo que yo hago. Ah, pero cuando yo ya tengo esto masterizado, yo ya sé cómo es mi mercado, yo ya sé cómo es mi producto. Ah, bueno, entonces ahora sí yo podría desarrollar nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios, porque eso me va a generar riqueza y de esta manera yo puedo volver al ciclo de crecimiento donde yo comienzo a vender algo, descubro a mi cliente, selecciono mis clientes, entiendo muy bien lo que ellos hacen, me quedo con los buenos clientes y de esta manera yo voy cerrando los ciclos. Entonces, si yo hablo de que la mejor estrategia es innovar, hagámonos esas preguntas primero de en qué lugar de la estrategia o en qué lugar de esa escalera de crecimiento estoy yo y cuál es la innovación que más me sirve. Porque es que no es innovar por innovar, es innovar estratégicamente para que los resultados me generen riqueza. De otra manera, yo no estoy haciendo innovación. Entonces, este enunciado es mentira. Bueno, ¿y qué pasa cuando mi empresa está en crisis? Es el mejor momento para innovar. Y entonces aquí voy a nombrar varias veces a Álvaro Marín con su crisisología, porque en estos días yo estaba leyendo uno de los documentos de Álvaro y decía que el germen de la bonanza se gesta en la crisis. Listo. Bien. Pero entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿En la crisis de quién? Hay dos tipos de crisis. Una crisis es la crisis de empresa y otra crisis es la crisis de mi entorno. La crisis en las empresas son momentos buenos para generar ideas o mejorar enfoques, pero no son buenos momentos para innovar, porque una empresa en crisis no es capaz de pagar los egresos de la operación con los ingresos de la operación, es difícil de conducir, carece de recursos, el gerente se enfoca en pedir préstamos y endeudar más la empresa. A estas empresas se les da el consejo de liquidarla en la mayor brevedad. Lastimosamente, eso es verdad. Por el contrario, cuando la crisis está en mi entorno y yo tengo una capacidad para innovar, eso quiere decir que yo tengo recursos para innovar. Yo puedo identificar nuevos clientes, yo puedo generar innovaciones que al final me generan riqueza, porque en el entorno hay un montón de oportunidades que yo tendría que aprender a identificar
para poder generar riqueza. Entonces, cuando a mí me dicen que cuando mi empresa está en crisis es el mejor momento para innovar, yo les diría que no. Yo les diría que esto es mentira, porque depende de en dónde está la crisis. Y si la crisis está en mi empresa, eso quiere decir que yo no tengo cómo pagar mis egresos. Eso quiere decir que yo no tengo recursos. Y si no hay recursos, yo no puedo innovar para generar riqueza. Entonces, este enunciado es mentira. Bueno, y nuestro último enunciado es que el éxito de la innovación es culpa del gerente. Bueno, el gerente debe tener la obligación de pensar siempre en generar riqueza. Además, tiene dos grandes retos: controlar y disminuir el gasto y, por otro lado, asignar los recursos eficientemente, todo con miras a generar riqueza. ¿Qué pasa en muchas empresas con los temas de innovación? Bueno, hay muchos gerentes que deciden delegarlos a equipos externos de trabajo bajo una coordinación por allá en el último departamento, en el último rincón de la empresa, donde estos equipos no tienen ni voz ni voto. Y luego son culpables de que no generan riqueza. Por ejemplo, uno de los equipos de investigación o de desarrollo e investigación decidió sacar un nuevo producto al mercado y resulta que es un fracaso porque no obtuvo los recursos necesarios, no pudo hacer el estudio de mercado como debió haber sido, le metió el empaque que no era y cuando lo van a vender pues fracasan completamente. Entonces simplemente fue un nuevo producto que lanzaron sin tener ningún tipo de riqueza al final del ejercicio. El gerente debería estar pensando en tener un equipo de trabajo bajo su mando donde su fin sea generar riqueza. Y de esta manera él va a poder asignar los recursos necesarios y tener en mente de que todos estos esfuerzos de generar riqueza pueden ayudarle a él a una de sus tareas primordiales, que es controlar y reducir el gasto. Entonces, si hablamos de que el éxito de la innovación es culpa del gerente, sí, es verdad, es culpa del gerente y el gerente debería tener en su cabeza de que la innovación le puede ayudar a él a uno de esos grandes retos que él tiene y es controlar el gasto. Entonces, teniendo todos los enunciados aquí enfrente de nosotros. Natalie, suena fácil, ¿no? Suena fácil, sí, suena fácil. Todos esos conceptos sobre innovación, pues, ¿qué es lo que sucede cuando se ha pasado toda una vida pensando en el tema que es la situación tuya? Pues pensando y aplicándolo en la vida real y estudiándolo por allá, en Colombia y fuera de Colombia. Lo que pretendemos con estos coloquios es tratar de que cada vez en un tiempo muy breve, por eso esta presentación dura menos de una hora, que es lo que trataremos en todos los coloquios de que suceda, para ver si somos capaces de ir consolidando unos conceptos claros. Porque me parece que cuando uno tiene conceptos claros, aumenta las probabilidades de tomar decisiones acertadas. Y la suma de decisiones acertadas pues conducen a unos mejores resultados. De manera que para mi gusto esta presentación de Natalie, pero además como lo esperaba, cumple todas esas expectativas. Me parece que ahí hay una cantidad de conceptos engañosamente simples, pero que enmarcan ese concepto tan manido, tan repetido durante todo este tiempo, en unos conceptos básicos, simples, bien expresados, claros, y yo creería que útiles. Entonces terminamos, Natalie, por hoy. Sí, sí, está perfecto y en serio cualquier duda que tengan, para mí ha sido muy agradable poder estar en este grupo por más de casi ya 3 años, desde que dejé a Colombia y me ha parecido bastante interesante la dinámica que se genera allí y yo los invito mucho a compartir experiencias,
a compartir herramientas que se tengan, a hacer preguntas. Creo que es un buen entorno para poder hacer crecer nuestras empresas. Pues, señorita, ha sido un placer tenerla por acá. Y a todos los que llegaron, a todos los que asistieron también, muchas gracias por su asistencia. Nos veremos. Perfecto.